Hola, soy Sami. Bienvenidos al vídeo de hoy en el que voy a contaros qué alimentos ayudan a nuestro sistema inmunitario a combatir el COVID-19. Ya sabéis que es crucial tener un buen sistema inmunitario para protegernos de cualquier infección. Puesto que el sistema inmunitario reacciona de manera diferente en cada persona, esto hace que algunas personas presenten síntomas más graves que otras. La reacción del sistema inmunitario ante un patógeno depende de varios factores, entre ellos la edad. A medida que envejecemos, nuestro sistema inmunitario se va deteriorando y esto hace que seamos más susceptibles a sufrir infecciones y a que éstas sean más severas. Pero aún así hay varias formas de ayudar a nuestro sistema inmunitario y una de ellas es mediante la alimentación. Desde que el virus entra en nuestro organismo, entra en contacto con las mucosas, hasta que se produce la infección en los pulmones que puede expandirse y producir sepsis, hay varias etapas en las que el sistema inmunitario puede intervenir ayudado por los micronutrientes que aportamos mediante la alimentación. En este vídeo voy a explicarte la valiosa función que tiene cada uno de los micronutrientes en cada etapa de la infección. Hay una relación directa entre la alimentación, las infecciones y la inmunidad. La alimentación es tan importante que una mala alimentación puede afectar de manera negativa al sistema inmunitario y aumentar el riesgo de infección y la severidad de la infección. Hay varios micronutrientes que son esenciales para una buena respuesta inmunitaria, particularmente las vitaminas A, B2, B6, B9, B12, C, D y E. Las deficiencias en estos micronutrientes debido a una mala alimentación nos hace más susceptibles a sufrir infecciones. La respuesta inmunitaria mejora al reponer estos nutrientes y de esta manera aumenta la resistencia a las infecciones. Y en caso de que ocurra una infección, la recuperación se produce de manera más rápida. A veces no es suficiente el aporte de vitaminas con la alimentación y es necesario tomar suplementos. Dependiendo de la edad necesitaremos unos suplementos u otros, ya que con el paso del tiempo nuestro metabolismo va cambiando y por tanto las necesidades de nuestro organismo cambian también. Vamos a ir viendo lo que ocurre en cada etapa de infección del COVID-19 y en cómo intervienen las vitaminas. Primera etapa. Lo primero que hace el virus al entrar en nuestro organismo cuando lo inhalamos, por ejemplo, por la nariz, es entrar en contacto con nuestras mucosas. La mucosa es un tejido epitelial y conjuntivo húmedo que contiene células del sistema inmunitario innato, lo que supone la primera barrera defensiva ante el virus. Por tanto, es muy importante mantener un buen estado de nuestras mucosas para impedir que el virus pueda avanzar hacia el interior de nuestro organismo. ¿Cómo lo hacemos? Mediante el aporte de alimentos que contengan vitaminas A y B2. Estas vitaminas son necesarias para mantener la estructura e integridad de las mucosas del tracto respiratorio. La vitamina A es liposoluble, por lo que requiere la presencia de grasas para su absorción. Alimentos como las zanahorias o la calabaza contienen vitamina A. La vitamina B2 o riboflavina es una vitamina hidrosoluble, que quiere decir que la cantidad de vitamina que no se utiliza por el organismo se elimina fácilmente a través de la orina. Los cereales integrales y las pastas son fuente de vitamina B2. Vamos con la segunda etapa. Si el virus ha conseguido sobrepasar las barreras de la mucosa y avanzar, puede infectar a células de órganos muy importantes como por ejemplo las de los pulmones. Durante las primeras etapas de la infección todavía no se han creado anticuerpos que puedan ayudarnos a combatir el virus, por lo que dependemos de la respuesta inmunitaria innata. Es muy importante que nuestras células del sistema inmunitario innato funcionen correctamente y que estén alerta para que puedan eliminar el patógeno antes de que avance la infección. Por lo que vamos a ver los alimentos que activan el sistema inmunitario. ¿Qué vitaminas son capaces de activar esta primera línea de defensa que tanto necesitamos al comienzo de una infección? Ahí va una pregunta. El pimiento rojo, el tomate, el brócoli, las fresas, las naranjas, los limones, el pomelo. Decidme, ¿qué tienen todos estos alimentos en común? ¡Exacto! La vitamina C.
C. La vitamina C es un potente antioxidante que activa la respuesta del sistema inmunitario. Incrementa la producción de glóbulos blancos, que son claves para combatir las infecciones. Se acumula en las células fagocíticas como los neutrófilos y activa la fagocitosis, que quiere decir que activa estas células para que se coman y digieran a los patógenos, para destruirlos. Igual que el Comecocos, el Pac-Man, que se van comiendo las bolitas, pues algo así hacen los neutrófilos. La vitamina C también estimula la producción de interferón, que es una molécula que es secretada por las células infectadas por un virus para informar al sistema inmunitario de que actúe frente a la infección. ¿Veis qué listas son nuestras células? Además de ser un potente aliado de las células del sistema inmunitario innato, la vitamina C también tiene otras funciones en la respuesta inmunitaria. Por ejemplo, esta vitamina activa la proliferación de los linfocitos T y B, que son las células del sistema inmunitario adaptativo que se encargan de producir anticuerpos. Además, la vitamina C disminuye la producción de citoquinas inflamatorias y aumenta la producción de interleuquinas antiinflamatorias, por lo que reduce la inflamación. En personas con diabetes tipo 2 y en personas mayores, se ha visto que su organismo consume más vitamina C debido a que sufren más estrés oxidativo y que además su propio metabolismo no es capaz de producir suficientes antioxidantes endógenos, por lo que es necesario que tomen suplementos de vitamina C para mantener un sistema inmunitario saludable. El estrés oxidativo ocurre durante la respuesta inmunitaria y es causado por un aumento en la producción de especies reactivas del oxígeno. Estas especies reactivas del oxígeno son moléculas que tienen uno o varios electrones no apareados, por lo que son muy reactivas. Son liberadas por las plaquetas para reclutar a las células del sistema inmunitario hacia el foco de infección y se producen en el interior de las células fagocíticas como los macrófagos o los neutrófilos para destruir al patógeno. El principal papel de las especies reactivas del oxígeno es destruir al patógeno. Sin embargo, no son específicas de patógeno, por lo que pueden producir daño en las propias células del organismo. Esto quiere decir que si están en exceso pueden ser muy dañinas, ya que producen muerte celular y daños en el DNA. También se ha visto que tienen un papel importante en la producción de citoquinas inflamatorias. Es importante ayudar a nuestro organismo a controlar que las especies reactivas del oxígeno no estén en exceso, y esto se hace mediante el aporte de antioxidantes como la vitamina C. Es una vitamina hidrosoluble, el cuerpo no la retiene. Lo que no se usa se expulsa a través de la orina, por lo que al no almacenarla es fácil tener deficiencias en esta vitamina si no la aportamos mediante los alimentos. Una deficiencia en vitamina C nos hace más susceptibles a sufrir infecciones. Se ha visto que los suplementos en vitamina C previenen y tratan infecciones respiratorias. Otra vitamina que es necesaria para el mantenimiento de las células de la inmunidad innata es la vitamina B9 o ácido fólico. Esta vitamina se encuentra en las legumbres, en los frutos secos, en la levadura de cerveza y en las espinacas. Vamos con la tercera etapa. A medida que avanza la infección, uno de los mayores problemas de la enfermedad COVID-19 es la respuesta inmunitaria exagerada, que produce un aumento de la concentración de citoquinas inflamatorias, lo que da lugar a un exceso de inflamación. Cuando la respuesta inmunitaria se descontrola, se produce daño en las células alveolares por el propio sistema inmunitario. Esto hace que se acumulen líquidos, células muertas y pus. Y si esto ocurre, puede ser letal. Por ello es crucial regular la respuesta del sistema inmunitario y disminuir la inflamación. Por suerte para nosotros, hay alimentos que pueden ayudarnos con este objetivo. Vamos a ver qué alimentos reducen la inflamación producida por el sistema inmunitario. Ya hemos visto que la vitamina C es una vitamina muy completa que además de activar la respuesta innata es capaz de disminuir la inflamación y el daño celular. Pero también hay otras vitaminas que son capaces de hacer esto, y una de las más activas y eficaces es la vitamina D. Hay un gran interés en la vitamina D como potencial tratamiento antiinflamatorio de las enfermedades de inflamación crónica de los pulmones. La vitamina D regula el gen 2
1, que es antiinflamatorio y controla la producción de interleuquina 8, una quimiokina inflamatoria. Las quimioquinas o citoquinas quimiotácticas son proteínas muy pequeñitas que se encargan de atraer a las células del sistema inmunitario hacia el foco de infección y que producen inflamación. La interleuquina 8 se encuentra en abundancia en las vías respiratorias de las personas con fibrosis quística, debido a la respuesta hiperinflamatoria de los macrófagos. Uno de los principales mecanismos de lesión pulmonar que se han visto en el COVID-19 es el distrés respiratorio agudo, que se debe a los efectos de la respuesta inflamatoria exagerada. La activación de las células inflamatorias produce daño al epitelio y al endotelio de los pulmones. Estudios realizados en seres humanos han demostrado una mayor producción de interleuquina 8 en los pulmones de pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. Los macrófagos alveolares también secretan citoquinas, entre las que se incluyen la interleuquina 8, que a su vez estimula la quimiotaxis y activa a los neutrófilos. Los neutrófilos son células del sistema inmunitario que normalmente se encuentran en el torrente sanguíneo, pero durante el inicio de la inflamación son uno de los primeros en migrar al foco de la inflamación, dirigidos por señales como las citoquinas, interleuquina 8 o el interferón gamma. Son las células predominantes en el pus. Las personas mayores son más susceptibles a sufrir neumonía y tienen más concentración de neutrófilos en los pulmones y más inflamación. Los alimentos que contienen vitamina D son el atún, las sardinas y el salmón. También los lácteos y el huevo. Sin embargo, la mayor parte de la vitamina D se obtiene al exponerse a la luz del sol, así que el tomar estos alimentos no es suficiente para mantener unos niveles normales. Puesto que es difícil tomar el sol durante el confinamiento, yo os recomiendo tomar suplementos de vitamina D. Vamos a ver la cuarta etapa. Si el sistema inmunitario no ha sido capaz de controlar la infección, esta puede extenderse y pasar a la sangre. La extensión de la infección hacia la sangre se denomina sepsis, y esto provoca una respuesta muy destructiva por parte del sistema inmunitario. La formación de trombos es una de las reacciones que tiene lugar para tratar de parar la infección en la sangre, y si esto no se trata, acaba dando lugar al fallo multiorgánico. Hay una vitamina que es capaz de prevenir la aparición de sepsis y esta es la vitamina E. Esta vitamina ayuda a la inhibición de la agregación de plaquetas, que es parte del mecanismo que conduce a la formación de un trombo. Pero la vitamina E además tiene otras funciones. Su acción antioxidante elimina los radicales libres, por lo que tiene un papel muy importante en proteger a nuestras células del daño. La vitamina C y la vitamina E trabajan en equipo en la eliminación de radicales libres. Además, la vitamina C tiene la capacidad de regenerar a la vitamina E. Otra de las funciones de la vitamina E es que reduce la producción de citoquinas inflamatorias, por lo que es efectiva en reducir la migración y posterior acumulación de los neutrófilos en el foco de infección. Otra función es que reduce la proliferación de macrófagos y neutrófilos. Como veis, la vitamina E es muy importante para el sistema inmunitario. De hecho, hay estudios que han demostrado que una deficiencia en vitamina E causa anomalías en la función del sistema inmunitario de tanto animales como de humanos, lo cual se corrige al aportar vitamina E, pero si no se corrige puede generar infecciones respiratorias y asma. Los suplementos de vitamina E han demostrado aumentar la función del sistema inmunitario y reducir el riesgo de infección, sobre todo en las personas mayores. El aguacate, el brócoli y las verduras de hoja verde, como por ejemplo las espinacas, tienen una gran cantidad de vitamina E. Las espinacas también son ricas en vitamina C y vitamina A. Vamos a ver qué sucede en la quinta etapa. Una vez hemos pasado la infección, se generan anticuerpos o inmunoglobulinas por parte de la respuesta inmunitaria adaptativa. La formación de estas proteínas es muy importante para que en caso de que nos volviéramos a infectar con este virus, el sistema inmunitario pueda actuar más rápidamente y de manera específica para controlar la infección y combatir el virus. Las vitaminas B6 y B12 se encargan de que el cuerpo fabrique adecuadamente anticuerpos mediante la estimulación y la proliferación de los linfocitos B y T, que son las células del sistema inmunitario adaptativo que generan los
los anticuerpos. La vitamina B6 se encuentra en multitud de alimentos como la carne, el pescado, el huevo, las verduras y legumbres, en las nueces y en el pan y cereales integrales. La vitamina B12 puede ser encontrada en la mayoría de los alimentos de origen animal, como el pescado, el marisco, la carne, especialmente el hígado de vacuno, el huevo y la leche y sus derivados. Además de las vitaminas de las que te he hablado en este vídeo, hay otra serie de minerales y micronutrientes que también tienen una función muy importante en la activación y regulación del sistema inmunitario. Si quieres saber cuáles son estos micronutrientes, dale a me gusta a este vídeo y suscríbete. Así no te perderás estos contenidos con información tan importante y necesaria en estos momentos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!